el nombre de mi Salvador, mi buen pastor, la luz que guía mi caminar. Confiaré en su fidelidad en medio de la oscuridad. Permaneceré, yo no temeré. En medio de la batalla, yo le cantaré. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. La buena obra que empezó en mí, será fiel en contemplarla. Su promesa cumplirá. Callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece. Mi Dios es más grande. Voy
más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Nuestro Dios es más grande que el temor, es más grande que el dolor. Así que le servimos al más grande, al más todopoderoso que hay. Continuando esta serie de sermones acerca de David y la palabra de Dios, hoy vamos a estar hablando acerca de pecado, arrepentimiento y consecuencias. Y la cita bíblica es segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos desde el 10 hasta el 14. Así que segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10. La palabra de Dios nos dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en la mano de Jehová, porque sus ¿qué? Misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de ¿quién? En manos de hombre. ¿Por qué será? Padre, quiero agradecerte esta oportunidad maravillosa. Quiero agradecerte el permitirnos estar aquí adorándote y glorificándote. Quiero agradecerte, Padre, que en el día de hoy, a través de tu palabra, tú nos ayudas a meditar el pecado, el arrepentimiento, pero que hay consecuencias cuando pecamos gravemente delante de ti. Ayúdanos, Señor, a aprender de este ejemplo de David. Ayúdanos, Padre, a cuidarnos para evitar situaciones que son evitables en nuestras vidas. Que en el nombre de Jesucristo tú nos enseñes, oh Dios, a no pecar. Ayúdanos a no pecar. Pero si pecamos, que nos arrepintamos lo más rápido posible, para de esta manera, Señor, evitar consecuencias delante de ti. Siembra eso en nuestra mente, en nuestro corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de esta predicación: pecado, arrepentimiento y consecuencias. David fue uno de los siervos del Señor más fieles de toda la Biblia, pero su naturaleza humana pecaminosa
la misma que tenemos todos nosotros, lo llevó a cometer algunos pecados graves. En el caso que nosotros venimos analizando desde el domingo pasado, hallamos que David dejó que su corazón se llenara de grandeza, quitó su vista del Señor y él quiso hacer un censo para verificar la cantidad de hombres que había en el reino que podían ir a la guerra. David estaba preocupado por la cantidad de soldados que él quería y que él pensaba que necesitaba. Esto no era necesario porque no había amenaza de guerra en aquel tiempo. Todos los pueblos alrededor de Israel estaban sometidos y les pagaban tributos al rey David. Por otro lado, hermanos, desde que David inició su reinado sobre todo Israel, el Señor le había dado la victoria. Sus triunfos no habían sido el resultado de la cantidad de hombres en el ejército, sino que con pocos hombres o con muchos hombres el Señor le había dado la victoria. Todo estaba marchando maravillosamente bien. Mire lo que el mismo David había dicho. Salmos 27, versículo 3 al 5. Observe lo que el mismo David había expresado. Él dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén, hermano. ¿Dice amén usted? Dice: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero mire por qué David podía decir esto. Dice el verso 4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Pero qué tiene que ver esto con la protección que está hablando? Y está diciendo que confíe en el Señor y que confíe en Él y que si se levanta guerra yo estaré confiado y yo voy a vencer. ¿Y qué tiene esto que ver? Como que se salió del tema, ¿verdad? Es que si nosotros queremos que Dios esté a nuestro lado y que no importa que se levante guerra y que no importa que se levante temor, tenemos que estar en la casa de Dios. Así que, leámoslo otra vez. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para buscar de Dios respuesta. Dice, inquirir en su santo templo. Porque ¿qué va a pasar con el hombre y la mujer que hace esto? ¿Qué va a pasar? Dice, porque Él, ¿están viendo conmigo? Él me esconderá en su tabernáculo. ¿Cuándo? ¿Cuándo puede llegar el día del mal? ¿Cuándo? ¿Cuándo puede llegar el día del mal? Dice un refrán dominicano que los días buenos hay que aprovecharlos porque los malos llegan solos. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Hermanos, un hombre que dijo estas palabras, un hombre que sabía que ante la amenaza de un ejército enemigo solo tenía que acudir al Señor y el Señor le iba a dar la victoria. Un hombre así. Sin embargo, llegó un momento donde su corazón quiso flaquear. Y en el caso que nos ocupa hoy, repito, que no había ningún peligro, sino que aquello se trataba de un sentimiento de grandeza de David. Él no supo manejar aquella situación y quiso medir con quienes contaba él.
A veces con quien usted y yo contamos nos falla, ¿eh? Por eso hay que contar con el Señor, porque Él nunca falla, Él nunca nos va a decepcionar. Cualquiera nos puede decepcionar. Mire, a veces estamos al lado de una persona, a veces conocemos bien a alguien, incluso podemos ser familia de alguien y no sabemos cómo puede reaccionar en determinado momento en la vida, ¿eh? Esto es una realidad. David quiso medir la cantidad de su ejército y usted sabe quién aprovechó esto. Vamos a ver, ¿quién aprovechó esto de una vez para meter la tentación? Satanás utilizó aquel momento de debilidad de David para hacerlo caer en tentación. Pasaron 9 meses y 20 días de haber tomado aquella decisión. Así que David tomó la decisión de hacer aquel censo y todo aquello, y recuerden que el general Joab y todos los que le acompañaban fueron a censar a todo Israel, ciudad por ciudad, tribu por tribu, a excepción de la tribu de Benjamín y de los levitas. Duraron 9 meses y 20 días en aquella labor. Así que cuando regresan con los resultados, David ya tenía lo que él quería. David ya había logrado lo que su corazón le había pedido, que el corazón se llenó de grandeza. Pero no bien David tenía en las manos los resultados, fue en ese momento cuando aquel corazón que se había llenado de grandeza ahora se aceleró. No me levante las manos, pero ¿cuántos de los que están aquí, cuando se da cuenta que metió la pata, el corazón como que se le acelera? ¿Nos ha pasado esto a nosotros? Y en ese momento nos sorprendemos y decimos, pero ¿qué es lo que es hecho? Pero ya es muy tarde, ¿eh? David, al tener aquellos resultados, su corazón empezó a palpitar fuerte y reconoció que había pecado delante del Señor. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 10, después que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó? ¿Están leyendo conmigo? Le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Crónica dice locamente, hecho muy locamente. Hermanos, lo mejor es no pecar, pero si pecamos, debemos arrepentirnos rápidamente para evitar mayores consecuencias. Siempre les voy a comparar el pecado con una enfermedad. Hay enfermedades que son graves, pero si se tratan a tiempo, pueden tener ¿qué? Una solución, puede tener una salida, una alternativa. Si el tiempo pasa, hemos cometido un pecado grave y no nos hemos arrepentido, todavía habrá oportunidad de acudir a Cristo. No estamos diciendo que no hay oportunidad si dejamos pasar el tiempo. Hay oportunidad de acudir a Cristo, reconocer el pecado y pedirle perdón al Señor. Así que no importa el tiempo que haya pasado, hay tiempo para arrepentirse, ¿verdad? Amén. Amén, hermanos. Siempre habrá tiempo para arrepentirse.
Podemos pecar y decir en 10 años yo me arrepiento porque yo quiero primero darle gusto a mi carne y disfrutar de esto que yo quiero, pero en 10 años yo estaré arrepintiéndome, ¿verdad? ¿Podemos hacer esto? ¿La vida va a durar 10 años? ¿Sabe que por eso el llamado de Dios es para que hoy arreglemos nuestras cuentas con Él? Hoy. Amén. Este verso 10, quiero que vea este verso 10, el primer versículo de la lectura principal de hoy. Este verso 10 tiene los 4 elementos necesarios para mostrar lo que es un verdadero arrepentimiento. Así que aquí vamos a ver lo que son los 4 elementos necesarios para ver lo que es un verdadero arrepentimiento. Si todavía hay alguien que aún siendo cristiano no tiene como una idea, pero el verdadero arrepentimiento, ¿qué conlleva? ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse no es levante una mano para que acepte a Cristo, levante una mano o ir a buscar a una gente, venga para que pase adelante, acepte a Cristo. Eso no es arrepentirse. ¿Está entendiendo? Eso puede ser una señal inicial de que una persona aceptó a Cristo. Eso no es garantía de que esa persona está arrepentida. El arrepentimiento tiene 4 pasos, 4 elementos. Primero, vamos a ver, ¿qué ven aquí? En este verso 10, ¿qué es lo primero? Le dolió en su corazón haber pecado. Dice, comenzando este verso 10, después que David hubo censado al pueblo, ¿qué dice? ¿Están leyendo conmigo, hermanos? Me gusta que vean el pasaje, ¿eh? Porque esto, mire, si usted mira el pasaje, esto es lo que se va a quedar grabado en su corazón, en su mente. Recuérdese, yo estoy predicando por 45 minutos, a veces 50 minutos, pero yo digo muchas cosas que usted no la va a conservar, pero la palabra de Dios, esa palabra que Dios ha inspirado, va a quedar ahí. Lo primero que vemos es que David dice que le pesó en su corazón. La primera señal de un arrepentimiento es sentir que dolor por el pecado cometido. Si una gente no siente dolor por lo que ha hecho, no se va a arrepentir. Podrá aparentar delante de los demás, no va a haber arrepentimiento si no hay un dolor por el pecado cometido. La segunda señal, ¿cuál es? Reconocer que ha pecado contra Dios. Sigan viendo el verso, ¿qué dice? Y dijo David a Jehová, yo he que pecado gravemente por haber hecho esto. Usted sabe que le he estado hablando a ustedes que hay pecados graves y visibles. Toda maldad es pecado, toda cosa incorrecta es pecado, pero hay pecados que no son graves, pero son pecados, Tenemos que arrepentirnos de todo, pero hay pecados que son graves. David lo reconoce. Él dice, he pecado gravemente por haber hecho esto. La tercera señal de un verdadero arrepentimiento es pedirle perdón al Señor. Y esto no lo puede hacer el predicador. Yo puedo orar por usted, yo lo llamo y le digo quiere aceptar a Cristo, usted dice que sí, yo puedo orar por usted, pero yo no voy a pedir perdón por usted. ¿Está entendiendo? Yo puedo orar y decirle, Señor, ten misericordia de esta vida. Es usted que tiene que pedirle perdón a Dios. En este caso, un predicador es solo un orientador, un guía, es todo.
Debe haber una actitud de arrepentimiento en el corazón. La persona tiene que pedirle perdón al Señor. Dice aquí la palabra de Dios, mas ahora, oh Jehová, ¿qué le dice David? Te ruego que quites el pecado de tu siervo. Vamos a ver, ¿alguien fue y amonestó a David, le dijo David, arrepiéntete? Vamos a ver, ¿alguien fue y le dijo, David, arrepiéntete? No. En la primera ocasión sí, ¿verdad? Cuando el profeta Natán fue a amonestar a David por la cadena de pecados que había hecho, sí. Pero en esta ocasión nadie fue, sino que él finalmente reconoció su pecado y le pidió perdón al Señor. Así que eso es lo tercero. Y lo cuarto, la cuarta señal de un verdadero arrepentimiento es que después de pedir perdón y sentirse perdonado, David no sale a justificar nada. Porque hay gente que comienza a justificar, no, porque sí, y yo hacía esto, porque en mi casa, porque mi papá, porque tal cosa, porque esto, porque yo me sentía solo, porque yo me sentía... El que está arrepentido reconoce sencillamente que ha fallado delante de Dios. Note que después de pedir perdón, David no justifica nada, sino que sigue reconociendo que lo que pasó fue su culpa. ¿Cómo termina este verso 10? Usted mira lo último que dice. ¿Qué es lo último que David dice? Porque yo... Mire, porque yo tengo esta Biblia en las manos y la dejo caer. Se cayó. Yo la dejé caer. A nosotros nos cuesta, hermano, hasta admitir. Cuando fallamos, aceptar. David dice... porque yo he hecho muy neciamente. Recuerde que él se lo está diciendo a Dios, Él se lo está diciendo al Señor. Él está reconociendo delante de Dios. Él no se lo está diciendo al profeta, él no se lo está diciendo al hombre, se lo está diciendo a Dios. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Usted y yo le podemos contar cosas íntimas de nuestras vidas a cualquier persona y nos van a decepcionar. Lo más seguro es que nos van a decepcionar, no nos van a ayudar. Pero usted y yo podemos ser sinceros con Dios en oración y decirle, Señor, estoy haciendo esto, me está pasando esto. Dios va a escuchar esa oración. Dios va a recibir esto con sinceridad. Hermano, Dios está buscando hombres y mujeres que como David sean capaces de reconocer y pedirle perdón a Dios. Pedir al Señor que perdone su pecado. Dios está buscando personas que puedan reconocer estos 4 pasos que tiene este versículo. Guarde este versículo y cuando usted le esté hablando a una persona del arrepentimiento, evangelícelo con este versículo. Aquí están los 4 pasos que una persona debe dar para arrepentirse del pecado. ¿Sabe cuándo ocurrió esta oración a Dios? Mientras David estaba acostado en su cama. O esa noche David recibió los informes del censo y esa misma noche David siente en su corazón que ha pecado contra Dios, está meditando, está orando delante del Señor. Fue de noche que David tuvo aquel arrepentimiento. Vamos a ver el verso 11. ¿Lo está siguiendo conmigo? Y por la mañana, en la noche David se arrepintió, le dijo a Dios. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová,
3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. ¡Ay, qué bueno! El Señor me está mandando a ofrecer 3 cosas. ¡Qué bueno, qué bueno! Siempre escuchamos a hermanos que dicen, Señor, pero ¿por qué tú no me hablas a mí como le hablaste a Samuel? Dios llamó a Samuel, Samuel, 3 veces, y luego Dios le habló con voz audible. Ahora Dios le manda a David a decir que habían 3 cosas que Dios iba a hacer, 3 cosas, que David escogiera una de ellas para que Dios la hiciera. ¿Usted recuerda el tema de hoy? Pecado, arrepentimiento y ¿qué? Dígalo fuerte. Esto usted y yo tenemos que repetírnoslos porque a veces se nos olvidan las consecuencias. Déjeme adelantarle un poquito. A partir de la tercera semana de febrero voy a comenzar una serie hablando sobre temas prácticos de la vida, situaciones prácticas. Y el primer tema, ya lo tengo listo, El primer tema es que al tomar una decisión pensemos siempre en las consecuencias, las consecuencias, porque normalmente nosotros no tomamos en cuenta las consecuencias. Estaba viendo algo en días pasados en una red social y era una imagen de una persona que estaba así sentado en una rama y estaba con un serrucho cortando las ramas. ¿Está entendiendo? Está sentado en la rama, pero para cortar la rama más cómodo, él se sentó en la rama y estaba muy cómodo sentado, ¿verdad? A veces nosotros acerramos y no pensamos en las consecuencias, en lo que ha de venir. El tema, repito, para hoy es pecado, arrepentimiento y consecuencia. David había pecado y más de 9 meses después es que el hombre se estaba arrepintiendo. Así que vamos a ver, el tema es que, apréndaselo, pecado, arrepentimiento y consecuencia. David había pecado. 9 meses después estaba ¿qué? Arrepintiéndose. ¿Qué faltaba? En este momento alguien puede preguntarse, pastor, ¿y cuál es la ventaja de arrepentirse? Porque como quiera hay consecuencias. Muy sencillo. Hay que usar la sabiduría. Son múltiples las ventajas del arrepentimiento, aún teniendo algunas consecuencias materiales. Lo primero del arrepentimiento es el perdón de Dios que libra al pecador de ir al infierno. ¿Para dónde va el que no se arrepienta? Eso es lo primero. Independientemente de que Dios me castigue, que yo tenga consecuencias materiales, pero el arrepentimiento me libra de ir al infierno. Es lo primero. ¿Es mucho esto? ¿Es mucho? ¿Es mucho que Dios me libre de ir al infierno o no? Pastor, yo no lo sé porque es el lugar, pero yo no sé si es seguro. Voy a decir algo cruel. Si alguien piensa así, espera el momento. Y cuando llegue el momento se va a acordar. Va a recordar todo. ¿Usted sabe por qué el infierno dice la Biblia que será un lugar de lloro y de crujir de dientes? ¿Usted sabe por qué? Usted sabe que no hay cosa más fuerte que me lo dijeron. Y yo todo el tiempo lo rechacé y dije, ¿quién va a hacer caso? Ese está loco. Esa es la
será la triste realidad de millones de personas en este mundo. Ahora, lo primero es que, aunque vengan consecuencias, el arrepentimiento me libra de ir al infierno y también puede impedir que se acorte la vida material de aquel que ha pecado contra Dios. A veces la gente se mete, en problemas de pecado que le acorta la vida, A veces nos metemos en cosas y ponemos hasta nuestra vida en peligro. Yo sé que muchos de los que están aquí estuvieron en ambientes e hicieron cosas donde hoy lo piensan y se dan cuenta que se metieron en problemas, en peligro, hasta de perder su vida. El arrepentimiento evita estas cosas. El arrepentimiento impide que la persona siga pecando y que las consecuencias sigan ¿qué? Creciendo. Vamos a ver, si usted debe su tarjeta de crédito y usted no la paga, está resuelto, ¿verdad? El asunto. Usted se hace, tiene que pagar la tarjeta y usted se hace el desentendido. Usted dice, yo no voy a hacer caso a eso. Yo no voy a pagar. No me van a llevar preso. Se acabó el problema, ¿verdad? Se acabó. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los intereses? Van a ir creciendo, creciendo, creciendo y llegará un momento que será impagable y va a dañar el crédito de la persona. Hermanos, el arrepentimiento impide que la persona siga pecando y que las consecuencias sigan creciendo. El arrepentimiento hace que Dios ponga un límite a las consecuencias. Dios llega un momento del arrepentimiento que dice, está bien, voy a disminuir esas consecuencias. Es una decisión de Dios. Es algo que Dios hace según el corazón de la persona. Y usted lo va a ver. Usted lo va a ver en esta serie, en esta parte que estaré predicando. Usted va a ver lo que va a pasar con David un poquito más adelante y lo que Dios va a hacer a causa de este arrepentimiento, aunque Dios envía consecuencia. Porque al arrepentirse, noten esto, muy interesante, grábese esto, cuando nos arrepentimos, el Señor convierte el castigo a una disciplina a nosotros como hijos. Vamos a ver. Si me arrepiento, Dios me va a ¿qué? A disciplinar como hijo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten las manos de los que tengan hijos. No se preocupe, que no le vamos a cobrar una cuota. ¿Cuántos de ustedes han tenido que castigar a sus hijos? Si nunca lo ha castigado, anda mal, ¿Usted ha tenido que castigarlo? Y lo ha hecho por maldad, ¿verdad? Vamos a ver, usted le ha dado un castigo a un hijo porque usted es malo o porque es mala, ¿verdad? ¿Por qué lo ha hecho? Porque lo ama, porque el que ama disciplina, porque el padre y la madre que corrige a un hijo hoy es para que mañana la sociedad no lo maltrate. Porque si usted y yo no lo corregimos en casa, los que estén afuera no lo van a amar. Si yo no corrijo a mi hijo, cuando salga a la calle y haga cosas que la policía lo agarre, la policía no lo va a amar. Usted no ha visto un policía que dice, mira, cuánto te amo. Si es soltero lo casan inmediatamente, le ponen esposa. Así que, hermanos, es importante nosotros entender que cuando nos arrepentimos, aún suframos ciertas consecuencias, Dios va a tomar ese castigo y lo va a convertir en disciplina. Y en medio de la disciplina,
Vamos a ver, quiero seguir tocando su corazón de padre o de madre. Usted ha castigado un hijo suyo y lo ha tenido que hacer, ¿y le duele a usted o no? ¿Le duele a usted o no? ¿Le duele? Y usted quisiera quitarle el castigo, pero usted dice, no, tengo que disciplinarlo. ¿Pero le duele o no? ¿Será que Dios tiene un corazón más sensible que el de nosotros? ¿Dios va a usar la misericordia? Pero para esto se requiere arrepentimiento. Note que el profeta Gad va a visitar a David después de arrepentirse, ¿eh? Vamos a ver, David esa noche, ¿qué hizo? ¿Qué hizo esa noche? Hizo esas 4 cosas que leímos en el verso 10. Le pidió perdón al Señor, reconoció su pecado, entendió que tenía que depositarse en las manos del Señor, le pide perdón, sigue reconociendo que él lo había hecho mal. Eso es en la noche. Al otro día en la mañana, el profeta Gad va a visitar a David y le dice que el Señor le proponía 3 cosas como castigo y le daba a David la oportunidad de escoger unas de ellas. Si David no se hubiera arrepentido esa noche, al otro día, ¿qué habría tenido? Vamos a ver. ¿Usted está entendiendo? David se arrepintió esta noche y al otro día en la mañana el profeta lo visitó. La pregunta es, ¿el profeta lo hubiera visitado como quiera o no? ¿El profeta lo hubiera visitado? Pues seguro que sí. Era un mandato de Dios. Así que eso iba y las cosas serían diferentes. El profeta no habría ido a decirle, David, escoge el castigo, porque Dios te va a disciplinar, pero escoge el castigo. No, el profeta habría ido y le habría dicho, David, mira, Dios dice que a causa del pecado te van a perseguir tus enemigos 3 veces, 3 meses. Será perseguido implacablemente por tus enemigos. De seguro que habría ido a cantarle esa sentencia a David o cualquier otra peor. Dice la palabra de Dios en el verso 11, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. ¿Usted recuerda el tema de hoy? Amén. Ahora, ¿cuáles fueron esas 3 cosas? Vayamos al verso 13. Gad obedeció el mandato del Señor. Dice, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora. ¿Será que Dios nos ha dado un cerebro para pensar? Para que analicemos, Dice, piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. ¿Quién fue que envió a Gad? ¿Quién lo envió? Esto no era que David si quisiera, si no quisiera, Dios le está dando la oportunidad. Y noten, Dios le dio esta oportunidad a David de elegir porque él qué. Vamos a ver, ¿están entendiendo el sermón? Porque David se había arrepentido. Es por esto. ¿Cuál era la primera opción de las 3? 7 años de sequía y escasez de alimentos. ¿Es fuerte esto? Segunda opción, David ser perseguido durante 3 meses por sus implacables enemigos. Tercera opción, 3 días de peste o mortandad en el pueblo. Así como David había tomado una decisión
para por orgullo y sentimiento de grandeza censar al pueblo, ahora debía elegir el tipo de castigo como consecuencia por el pecado. Dice el verso 14, entonces David dijo a Gad, en grande ¿qué? Angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en las manos de hombres. David comenzó a discutir con el profeta, ¿verdad? ¿Era bueno el mensaje? ¿Era bueno? No. A los profetas siempre les tocó dar mensaje fuerte, hermano. Yo no sé por qué, ¿verdad? Porque el pueblo era muy obediente y la gente se portaba muy bien. Pero le tocaba a los profetas dar mensaje fuerte. Pero David no comenzó a discutir con el profeta sobre los 3 castigos. Ah, Gad, pero que yo no me merezco esto, porque mira lo que yo he hecho, mira los favores que he hecho, mira las cosas que he hecho, entonces yo no me merezco esto, no es posible. David no comenzó a discutir con el profeta sobre los 3 castigos. Esto demuestra ¿qué demuestra esto? Su arrepentimiento de haber comenzado a discutir sobre lo severo del castigo, habría perdido su tiempo y Dios ¿qué? Lo habría castigado con lo peor. Dios le está dando a elegir. Pero qué maravilloso. Y eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que aprender de David. Los personajes de la Biblia no fueron personas perfectas. Fueron personas como nosotros, con errores, con equivocaciones, cometieron pecados, pero ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Pero hubo otros que nunca se arrepintieron, como uno llamado Saúl. Pero qué hermoso, qué maravilloso. Y saben algo, hermanos, todos somos rebeldes. Todos, no puede, en este mundo no hay una sola persona que pueda decir yo no soy rebelde, pero hay gente que la rebeldía es su mayor debilidad, porque todos tenemos debilidades, y cuando una persona sabe que ha sido rebelde, debe cuidar esto, debe tratar, aceptó al Señor, debe cuidar esto, porque el enemigo siempre va a querer ponerlos rebeldes para desobedecer a Dios, y en un estado de rebeldía la gente no mira la realidad, no oye el consejo. Pero qué hermoso, qué maravilloso es cuando el hombre se humilla ante Dios. Es que no solo acepta su disciplina, sino que sabe que merece el castigo, pero confía en sus misericordias. Quiero ponerle un enigma para que usted lo desate. Si una persona mató a alguien y luego de matar a alguien se arrepintió de corazón. Mató, ¿verdad? Ahora se arrepintió. ¿Dios lo perdonó, sí o no? ¿Dios lo perdona, sí o no? ¿Y qué debe hacer esa persona? ¿Cuál es el siguiente paso? Entregarse a la policía. ¿Está entendiendo? Si está arrepentido, que Dios quiera sacarlo de la cárcel, porque Dios lo puede sacar. Que Dios quiera sacarlo de la cárcel es otra cosa, totalmente diferente. Pero si está arrepentido, de verdad, si siente dolor en el corazón porque mató a alguien, esa persona va a decir, yo tengo que pagar una culpa porque está arrepentido. Tiene que aceptar las consecuencias. David sabía que merecía el castigo, pero él está confiando ¿en qué? ¿En qué está confiando? En la misericordia de Dios. 2 de las opciones de castigo venían directamente de la mano de Dios, pero una de ellas
aunque permitida por Dios, iba a venir de la mano de ¿quién? Del inmisericorde hombre. Eso no está aquí. La gente que no tiene misericordia no me están oyendo. Están en otras partes más, ni la conocemos, ni sabemos dónde están, pero estarán. La gente que no tiene misericordia. ¿Será fácil encontrar a alguien que no tenga misericordia? Mira, hay personas que están al acecho, son como cazadores, esperando que alguien se equivoque para... ¿Usted sabe para qué? Para ponerlo en el pelotón de fusilamiento, en el paredón de fusilamiento y fusilarlo inmediatamente. Qué sabio fue David, aún en medio de aquella angustia. Recuérdese lo que le dice al profeta: estoy en una ¿qué? Gran angustia. Pero qué sabio fue David. No eligió ninguna de las tres. ¿Está viendo? ¿Está viendo el contenido? David, ¿cuál eligió? ¿Cuál eligió David? 7 años de hambre, 3 días de peste o 3 meses perseguido por sus enemigos implacables. ¿Cuál eligió David? ¿Está entendiendo? Qué maravilloso es cuando nosotros nos humillamos delante del Señor. David no eligió ninguna de las tres. David lo único que le dijo: que caiga yo en las manos de Dios. En otras palabras, que Dios haga conmigo lo que Él quiera. ¿Por qué? ¿Por qué David dijo esto? ¿Por tonto? ¿Por qué lo dijo? Porque él sabía que Dios tiene misericordia. Caer en las manos de Dios, cualquiera de los castigos que vinieran de él, pero que Dios eligiera el castigo: Señor, el que tú quieras, pero caiga yo en tus manos. David le dijo al profeta: caigamos ahora en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Es que, hermano, bueno, en aquellos tiempos, ¿verdad? Es que el hombre como que no tiene misericordia, o no tenía en aquellos tiempos. Pero mire algo, si usted encuentra a un humano por ahí, usted le puede decir esto: ¿qué pasa? Que el ser humano está lleno de pecados y cuando otro se equivoca, lo ametrallan. Si encuentra algún humano, tenga esta conversación por ahí. Lo ametrallamos. Se equivocó. El hombre que está lleno de pecado y lleno de errores no perdona. No perdona. Que nos equivoquemos nosotros al tomar una decisión, que se equivoque el pastor, que tome el pastor una decisión y que se equivoque, que tome un error. No estoy hablando de fallas morales, puede ser cualquier decisión. Por ejemplo, podría ser una decisión con respecto a un detalle del templo. Si el pastor cometió un error ahí, más adelante lo van a fusilar. Y no estoy manipulándolo, ¿está entendiendo? Hasta con pintar el templo de un color y que luego resulte que fue el pastor. Pero eso pasa en Sri Lanka, Eso no sucede. Hermanos, a veces hasta en una misma iglesia aparecen creyentes que son implacables con el que comete algún error. Yo quiero concluir señalando lo siguiente: 7 años de hambre en la tierra o 3 días de peste en el pueblo. Dios
iba a elegir una de las dos. Recuerden, Dios no iba a cambiar la propuesta. Dios le hizo a David 3 propuestas, ¿verdad? 2 que venían directamente de Dios y una de los hombres. Y David dijo, Señor, la de los hombres no, luego lo que tú quieras, pero que esté yo en tus manos. ¿Qué corazón el de David? Con mucha razón, el mismo Señor, 8 años antes de él nacer, había dicho a través del profeta Samuel que iba a elegir un rey para sustituir a Saúl, que tendría un corazón como el corazón de Dios. David entendió claro un derivado del amor de Dios, que es su misericordia. Pero David sabía muy bien que solo reciben las misericordias de Dios, ¿quiénes? Los que se arrepienten. El que no se arrepiente no va a recibir la misericordia de Dios. David fue rebelde, por eso pecó contra Dios. Pero David no fue obstinado, porque reconoció su pecado, se arrepintió. Pero de haberse arrepentido rápido, ¿qué habría evitado? ¿Qué habría evitado David si se arrepiente rápido? Las consecuencias. El momento para parar y evitar las consecuencias fue cuando se sintió grande, cuando David quiso censar al pueblo. Vamos a ver si ustedes recuerdan, cuando David intentó hacer esto, ¿recibió algún consejo? ¿Quién le habló? El general Joab le dijo, mi rey, esto va a ser de pecado. Ahí estuvo el consejo. Ese era el momento ¿para qué? Para parar. Pero a veces nosotros pensamos que como solo es un consejo, solo es una palabra, yo sigo hacia adelante porque yo no veo consecuencias. Debió escuchar al general Joab. Debió hacer caso, pero no lo hizo. Ese intento de pecar habría pasado y no habría ninguna consecuencia, pero David continuó y pecó gravemente. 9 meses después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó 9 meses después? Se arrepintió, logró el perdón de Dios, pero ya no podía evitar la consecuencia del pecado. ¿Usted quiere saber lo que pasó? Nos falta el próximo domingo. El secreto está en arrepentirse a tiempo. El mayor daño está en prolongar el período de pecado. Mientras más lo extendemos, más daño vamos a recibir. En nuestro corazón siempre debe estar presente que el pecado prolongado, aunque se produzca arrepentimiento, siempre dejará consecuencias. Amén, hermano. Ese es el mensaje de hoy. El pecado prolongado, aunque se produzca un arrepentimiento, nos va a dejar consecuencias. Que el Señor les bendiga en este día. Póngase de pie, por favor. Todos pecamos, pero hay pecados que son más graves, ¿verdad? Cuidémonos. ¿Quién puede caer en un pecado grave? Cualquiera. Cayó David.
Vamos a pedirle al Señor, si sabemos que estamos cometiendo un pecado grave, vamos a arrepentirnos y vamos a pedirle a Dios que nos guarde, que nos cuide. Padre amado, aquí venimos delante de tu presencia. Quiero agradecerte por este tiempo, por esta oportunidad, por haberme permitido compartir esta palabra tuya con todos los oyentes. Estoy orando en este momento, Padre, para que tú nos perdones, Señor. Perdona porque cada uno de nosotros ha sentido rebeldía en el corazón. Ha hecho cosas en estado de rebeldía. Probablemente hasta hemos actuado pensando que estamos haciendo lo correcto, aún haciendo cosas llamadas para ti, pero en estado de rebeldía. Perdónanos, Señor, porque un corazón rebelde no puede agradarte a ti. No puede hacer las cosas como tú mandas, oh Dios. Perdónanos, ayúdanos para que nosotros podamos apartar de nuestra vida todo aquello que impida esa plena comunión contigo. Yo te pido, Padre, en este momento, por alguien que haya iniciado algo que sabe que está mal, que haya comenzado a dar algún paso, sabe que está pecando, Señor, que pueda arrepentirse, que no continúe, que corte aquello ya, que no espere las consecuencias, porque un día llegarán en esta vida y llegarán en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a vivir conscientes de esta realidad, de esta verdad. Perdona, Padre, nuestras iniquidades. Perdona, Señor, nuestras rebeldías. Ayúdanos, Padre, a reconocer que pecamos. Señor, ayúdanos a aprender a pedir perdón. Muchas veces nos pasamos la vida y nunca pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a reconocer esto. A que la palabra perdón aparezca en nuestro corazón. Que reconozcamos, Señor, que podamos arrepentirnos delante de ti. Y que sin excusa entendamos que hemos hecho mal y que suplicamos tu perdón. Ayúdanos, Señor, para que cortemos el pecado. Y si hemos pecado gravemente, perdónanos, y aunque vengan consecuencias, que tú la utilices como una disciplina para nuestras vidas. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Así pues de pie vamos a concluir con esta alabanza para quedar despedidos en esta mañana. Vagando en la oscuridad, buscando de dónde ocultar mi corazón. Cansado está, con mis fuerzas, pero no pude vencer. Perdí mi rumbo, perdí mi hogar. Cuando no veía dónde ir, Jesús se acercó a mí y recordó que solo no estoy. Transformó, ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias a Dios.
ti se van mis dudas, no vuelven más a mis cargas y dolor. Ahora les digo adiós, no pertenece a este lugar. De aquí hasta la eternidad yo cantaré de tu bondad, el pródigo a su casa regresó. Me levantó, me transformó, ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias a Dios. ¿Quién más nos llama a ser libres? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más nos sana de enfermedades? Nadie, nadie, nadie. ¿Y quién más camina sobre las aguas? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más responde con fuego? ¿Y quién más derriba a todo gigante? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más callará el rugir de leones? Nadie, nadie, nadie. ¿Y quién más es digno de nuestra alabanza? ¿Y quién más es digno de nuestra alabanza? No hay nadie más, 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 nadie se iguala, nadie se iguala, no hay nadie más, 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 nadie se iguala, nadie se iguala, no hay nadie más, no hay nadie más. No hay nadie más. Vamos a orar para ser despedidos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, oh Dios, por este momento que tú nos has concedido de estar en este lugar. Gracias, Padre, por todo lo que pudimos hacer. Gracias, Padre, porque pudimos adorar tu nombre, oh Dios. También te pido, Padre, que a donde vayamos, que tú nos guardes, nos cuides, que cada uno llegue con bien al lugar donde va. Gracias, Padre, que tú bendigas, oh Dios, a cada uno.